Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de bienestar financiero, a la capacitación de formulación de proyectos y obviamente de la línea temática. Les queremos dar las gracias por este espacio, por la participación, por el interés. Sé que hay muchas dudas, hay muchas consultas, pero acá estamos para resolverlas todas. Les vamos a pedir que las dudas las escriban por el chat, ¿ya? Y vamos a comentar ojalá las dudas que sean a través del correo y el medio de WhatsApp que ya ustedes todos conocen, ¿ya? Y también les vamos a pedir por mientras que escriban en el chat de dónde son, de qué región o qué comuna pertenecen su organización. Y ahora le vamos a dar el pase a Gonzalo, que es el jefe de banca responsable de Banco Santander. Gracias, Lore. Hoy, primero, dar la bienvenida a quienes se conectaron. Estamos muy contentos de Santander y también con Simón de Sirena, a quienes aprovecho a agradecerles por todo el apoyo en este proceso, de haber podido lanzar estos fondos. Ya llevamos una semana, casi 2 semanas desde que los lanzamos y, y hemos sentido que la percepción o cómo lo han recibido las distintas organizaciones ha sido muy positivo y eso nos tiene sumamente contentos porque era algo que buscábamos. Ahí solo reforzar la petición de la Lore, que veo que lo están empezando a poner, que también lo hicimos en la capacitación del martes. Fue muy potente ver cómo desde distintas partes de Chile, organizaciones sociales, fundaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos se conectaban y iban poniendo de dónde eran, así que los invitamos también a que lo hagan. Contarles por qué lo estamos haciendo desde Santander. Nosotros llevamos ya algunos años aportando a las comunidades de distintas formas, a través de temáticas de educación financiera, de educación, algunos temas de emprendimiento, también acciones relacionadas al medio ambiente, pero sentíamos que o teníamos la necesidad de ir más allá todavía. Y para ir más allá, encontramos que quienes mejor lo pueden hacer son las organizaciones sociales y comunitarias que conocen el país, que conocen las necesidades más profundas que la población tiene en distintas partes de Chile, que son muy distintas y varían de norte a sur. Y dijimos, bueno, hagamos una iniciativa de fondos concursables donde este tipo de organizaciones puedan postular y vean en esta iniciativa una forma de llevar a cabo quizás proyectos que llevan mucho tiempo guardados en las carpetas, en las cabezas de algunos de ustedes. Muchos de ustedes son algo así como emprendedores sociales y que vean en estos fondos la posibilidad de llevar a cabo esas ideas. Después van a ver más detalle de estos fondos. Son ideas que queremos que tengan un amplio alcance, pero mostrando resultados. Y particularmente con el tema que estamos conectados, por el que estamos conectados hoy día acá, que es la dimensión del bienestar financiero, es algo que Santander siempre nos ha movilizado, pero también siempre hemos sentido que nos falta. No hemos sabido bien cómo llegar con educación financiera de buena manera a ciertos lugares, a los niños, a los emprendedores, a personas mayores, cómo también podemos entregar ciertas herramientas para administrar ciertos negocios, ciertos emprendimientos. Ahí echen a volar su imaginación. Hay muchas necesidades desde el punto de vista financiero que hoy día existen en Chile, cómo promovemos el ahorro, cómo quizás preparamos a personas para la jubilación. Ahí ustedes probablemente tienen mucha experiencia en algunas de esas materias y queremos que en estos fondos vean la posibilidad de hacer realidad esas iniciativas o de potenciar iniciativas que ya tienen, pero que con estos fondos podrían darle una vuelta adicional. Así que les agradezco por estar hoy día conectados, por pensar en estos fondos. Aprovéchenlos, queremos que también sea, y por eso estamos haciendo esta capacitación, una forma de entregarle también herramientas y capacidades a las organizaciones comunitarias, sociales, porque quizás si no son estos fondos, que para la gran cantidad de postulaciones que van a llegar y quienes van a ganar quizás no van a ser tanto, pero que se queden con algo para que el día de mañana sí puedan acceder a otros fondos o acceder a herramientas que ustedes les permitan incluso desarrollar mejor sus proyectos. Así que, de verdad, muchas gracias por estar hoy día conectados. Muchas gracias por las palabras, por el ánimo, por el entusiasmo. Así que ya saben, ya con todo quedan varios días, así que mucha paciencia, mucho ánimo. Y ahora vamos a dejar a Sofía Parra, que es experta en formulación de proyectos de Simón de Sirena. Sofi, danos unos Hola, hola, segunditos. Ahí gracias está. Lore. Aquí estoy. Un gusto Dale. saludarles a todas, a todos.
Qué lindo ver que hay de distintas regiones y que estemos ahí en el chat conectados y viendo la diversidad de lugares desde la que estamos conectados acá. Bueno, la idea de esta pequeña capacitación va a ser un gran repaso o un intento de síntesis de los principales elementos que esperamos que consideren a la hora de presentar el proyecto que quizás están pensando para esta temática del fondo concursable. Primero partir, ¿no es cierto?, por aclarar o conversar sobre qué es un proyecto. Y un proyecto, ¿verdad?, es un plan de actividades, o sea, es un plan para alcanzar un objetivo que busca dar una solución a una problemática puntual, ¿verdad? Está asociado a un tiempo determinado, eso es súper importante. Cada una, además de estas características, ahí viene la importancia de revisar bien las bases, porque está el tiempo ya fijado por las bases de postulación, los objetivos tienen que estar alineados con cierta temática, asimismo también el problema. Entonces, muy importante, acá reitero, leer los antecedentes de las bases, las distintas definiciones que hay, también para eso es esta capacitación, para aclarar ese tipo de elementos. Entonces, el proyecto tiene que estar en un tiempo determinado, tiene que tener un inicio y un fin. Esto no quiere decir que no pueda ser un proyecto que viene de antes, que muchas veces ocurre, ¿verdad? Que tenemos una intervención o proyecto ya andando y ahí va a ser muy importante explicar claramente cómo entonces el financiamiento del banco va a ayudar en ese proyecto en particular y qué resultados, por ejemplo, se esperan lograr, pero también se puede. Entonces, la formulación que vendría a ser es el proceso en el cual se diseña este plan para poder implementar el proyecto, ¿ya? Que es un poco el proceso en el que estaríamos ahora si es que vamos a postular. Nos sirve como una guía, ¿verdad?, para poder implementar la idea que tengamos en mente y solucionar el problema identificado. ¿Para qué nos sirve la formulación o por qué creemos que es tan importante la formulación del proyecto? Porque nos ayuda a ordenar las ideas, también a revisar nuestros objetivos, a determinar los materiales, los recursos, personas, equipos necesarios para la futura ejecución del proyecto. Ese análisis además es importante hacerlo con anticipación y estamos convencidos de que una formulación exitosa también nos va a llevar a tener una mayor probabilidad de éxito a lo largo del proyecto. Dale nomás, vale. Entonces, algunas recomendaciones clave a nivel más general, antes de entrar al detalle de los elementos específicos, son estos 5 pasos importantes antes de la postulación, que es primero revisar bien la agenda del concurso, revisar el calendario del fondo para poder planificar con tiempo justamente la formulación, la elaboración del presupuesto, todos los elementos. Segundo lugar, revisar las bases con el mayor detalle posible para poder entender el contexto, el objetivo del fondo, los antecedentes del fondo, las temáticas y, por supuesto, también todos los elementos que voy a poder incorporar o no en el presupuesto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, las bases es algo fundamental a revisar. En tercer lugar, aprovechen el periodo de consultas que ya están dando y que también es importante para aclarar cualquier pregunta que ustedes tengan sobre las mismas bases de postulación. Todas las preguntas necesarias están ya recibiendo, entonces aprovechen ese periodo. Y luego, como cuarto lugar, el tema de los documentos. Siempre recomendamos hacer un listado de los documentos, un checklist de estos documentos para que no se queden afuera, para que queden admisibles con sus proyectos y así poder pasar a la evaluación técnica. Sucede mucho que por temas de documentos o por no tener todo lo que nos piden al día, quedamos inadmisibles, entonces no queremos que eso suceda. Los invitamos a revisar con antelación estos documentos solicitados. Y finalmente, recién ahí es cuando comienza la elaboración de la postulación. Si es que estoy con estos documentos ya al día, si es que cumplo con los requisitos, si es que ya estoy más o menos teniendo una idea de un proyecto o idea que cumpla con los requisitos de las bases de postulación, ya puedo ponerme entonces a elaborar la postulación, que es lo mismo que formular el proyecto. Entonces, 6 elementos relevantes que vamos a revisar hoy en forma de síntesis. Primero, la identificación de la problemática. Una vez que ya tengo claro, ¿verdad?, los antecedentes del proyecto, los objetivos y las temáticas a financiar, es cuando empiezo entonces a analizar qué necesidad o qué problema podría entonces abordar.
Para formular correctamente el proyecto es necesario realizar lo que llamamos un buen diagnóstico. Un diagnóstico que busque conocer y analizar la realidad para luego plantear posibles soluciones. Entonces, para realizar un buen diagnóstico debemos identificar 3 elementos. Primero, el problema central. ¿Cuál es esa necesidad o problema que estoy realmente intentando atacar, entre comillas, o abordar? Causas y consecuencias que genera este problema identificado. Y muchas veces son diferentes. A veces confundimos una causa con un problema, entonces es importante analizar el problema. Para eso hay diversas metodologías. Una que a mí me gusta mucho es el árbol del problema, por ejemplo, donde en equipo intentamos llegar a la definición de un problema en un proyecto social, diferenciando el problema, que es el tronco de este árbol, de sus causas, que serían sus raíces, y las consecuencias, que son las ramas del árbol. Entonces, hay distintas metodologías para poder realmente identificar el problema en la formulación de un proyecto social como actividad clave para la formulación. Y finalmente, la población afectada por este problema, especialmente en este caso enfocándonos en la situación de vulnerabilidad que afecta a estas personas. No necesariamente yo voy a trabajar con toda la población afectada por un problema, ¿verdad? Hay problemas sociales, o el problema de bienestar financiero afecta probablemente a una gran población del país, y luego entonces de esta población afectada yo voy a seleccionar un grupo de una región, de una localidad, de una comuna específica, que es ya después la población objetivo. Entonces, muy importante identificar estos 3 elementos. Luego viene entonces la población objetivo, esa población o grupo de personas con las que voy a trabajar directamente en el proyecto, o indirectamente, pero que van a ser parte de las distintas actividades. La población objetivo entonces son todas aquellas personas o grupos de personas, comunidades, localidades que se van a ver beneficiadas por este proyecto. Así como es importante describir el problema e identificarlo, es igual de importante saber describir la población objetivo en profundidad. Para esto debemos considerar siempre datos y fuentes de información. A ver si me ayudan en el chat, ¿a quién se le ocurre fuentes de información? ¿Qué fuentes utilizarían ustedes para describir, por ejemplo, alguna población objetivo de un proyecto? Fuentes de información que ojalá sean válidas, datos. Hay distintas plataformas que nos van entregando muy bien, como el IBE, el Índice de Vulnerabilidad Escolar, el INE, ¿no es cierto?, exactamente, que nos entrega datos de la población a nivel del censo, a nivel nacional, ¿no es cierto?, características sociodemográficas que están presentes ahí en las encuestas del INE. La encuesta CADEN mencionaron también por ahí, muy bien. También está la encuesta CASEN para variables socioeconómicas, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social, muy bien, tiene una plataforma increíble de datos de todos los tipos en relación a la vulnerabilidad justamente social y pobreza multidimensional. Hay plataformas que han intentado últimamente como sistematizar datos, entonces es muy importante ocupar esas fuentes de financiamiento, perdón, esas fuentes de información que ya están disponibles. El RCH dice ahí Verónica, la Valentina Insulza habla del Mineduc. Exactamente, o sea, todas esas son fuentes de información que es importante, dependiendo del proyecto que yo esté pensando, utilizar esos datos. Identificar en detalle entonces a la población objetivo, con su ubicación, edad, género, ingresos, situación de vulnerabilidad social, situación de pobreza multidimensional, contexto social, calidad de vida, motivaciones, historia, entre otros. Para eso también hay distintas herramientas. A mí en particular me gusta mucho recomendar el mapa de la empatía, que es una herramienta que nos ayuda a justamente trabajar en esa descripción, muy utilizada en el mundo del emprendimiento, pero para entrar en un análisis muy profundo de esa población objetiva a la que queremos llegar. Dale nomás. Vale. Luego vienen entonces los objetivos. Una vez que ya tengo claro el problema y la población objetivo que voy a trabajar, debo entonces formular el objetivo general y los objetivos específicos. Este objetivo general, de verdad, tiene que ser coherente con el problema que voy a trabajar. En muchos documentos de formulación de proyectos se habla de que el objetivo general, de hecho, es como el opuesto del problema, ¿verdad? Puesto en objetivo. Tenemos un problema y el objetivo viene a solucionar
ese problema. Tiene que existir cierta coherencia y consistencia que va a ser evaluada también. Entonces, el objetivo general explica en breves palabras el propósito central del proyecto, lo que espero lograr con todo el proyecto en este tiempo, ¿verdad?, limitado de los 3 meses. Y los objetivos específicos son las metas concretas y medibles para lograr este objetivo general. Todos los objetivos específicos deben, en suma, en el fondo, llegar a lograr el objetivo general. También se evalúa esa consistencia en la formulación. Todo tiene que estar como sumamente conectado. El objetivo general a veces recomendamos que tenga estos elementos, o sea, que sea una acción puntual, que es la que inicia este objetivo, un verbo con su sustantivo. La magnitud también tiene que estar presente, lo que esperamos alcanzar, ¿verdad? La población objetivo en quien esperamos alcanzar este cambio o este avance, el lugar, por supuesto, y el tiempo. Entonces, el objetivo general es el cambio que espero lograr en la población objetivo del proyecto en un tiempo determinado y con un alcance determinado. Nos va a responder la pregunta de qué se va a hacer con la población objetivo y cómo se va a realizar. Además del para quién, por supuesto, que tiene que estar incluido. Entonces hay que buscar acá el verbo que mejor refleje lo que queremos transmitir. Hay distintos verbos, por supuesto, y hay que buscar aquel que sea el más representativo de esa acción principal que yo espero lograr con mi proyecto. Ya sea desarrollar, ya sea formar, ahí hay que ponerse creativos con las acciones. Si me pueden ahí también me pueden poner en el chat algunos si se les ocurre algún verbo potente, un verbo que sea como un verbo activo, que lleve, ¿no es cierto?, a la acción y que logre resumir, porque también muchos documentos de formulación de proyectos recomiendan que no sean varios verbos, porque también uno podría tener una frase gigante con distintos verbos y la idea es escoger esa acción principal que va a resumir el logro principal que buscamos con el proyecto. Entonces, partir con un verbo es lo que recomendamos. Y también es importante para los objetivos, a la hora de formular estos objetivos, recordar que idealmente sean MARTE, como llamamos, que quiere decir esto, que sean medibles en primer lugar, que permitan comprobar que el objetivo se cumplió o no, que sean ambiciosos, que sean significativos en su logro esperado y que entonces valga la pena en el fondo ponerse una meta, que no sea algo simple de lograr o fácil de lograr. Al mismo tiempo tiene que ser algo realista, por muy ambicioso que sean nuestros objetivos, deben ser factibles de alcanzar y acá es cuando tengo que considerar especialmente el tiempo que tenemos para la ejecución del proyecto y ahí volvemos a las bases, ¿verdad? Y al plazo establecido. El tiempo también tiene que considerarse, se debe fijar una fecha precisa para alcanzar estos objetivos y finalmente que sea bien específico, claro, preciso, sin ambigüedades y que en su misma redacción, en su misma frase ya podamos entender concretamente qué es lo que estamos buscando alcanzar. Dale nomás. Y luego vienen las actividades. Las actividades un poco están abajo, ¿no es cierto?, de estos objetivos. Son las acciones o tareas puntuales que me van a permitir alcanzar los resultados o productos comprometidos en el proyecto. Las actividades contribuyen directamente con el objetivo, o esas son las actividades que debiéramos incorporar. Cada actividad, ¿no es cierto?, tiene un nombre, cada actividad tiene una descripción, cada actividad tiene una duración determinada y se asocian a los objetivos específicos. Yo no debiera tener actividades que queden fuera de los mismos objetivos específicos del proyecto. Todo entonces siempre entrelazado. Y debemos comprometernos con realizarlas, por supuesto, y por lo tanto yo ya en la formulación estoy pensando en los medios de verificación que voy a determinar para esa actividad específica. Es decir, yo debo saber con antelación identificar cómo voy a demostrar que se realizó esa actividad. Y acá no hay, o sea, hay total libertad para definir esos medios de verificación, así que depende de ustedes un poco cuáles son los que quieren incorporar, pero podemos poner o pensar en fotografías, listados de asistencia, evaluaciones de algún tipo, etcétera. Todo lo que demuestre que esa actividad fue realizada.
También yo acá les sugiero agregar actividades de inicio y fin de proyecto, por ejemplo, inauguración, entre comillas, o algún hito de inicio y fin. También son actividades relevantes para el proyecto. Y acá me pregunta Mónica si promover es un buen verbo. Bueno, ahí entramos en el mundo de las interpretaciones, ¿verdad? Promover, si bueno o no, es difícil ahí escoger, pero hay verbos que son más pasivos que otros. Y ahí yo, muy desde mi opinión personal, promover es un verbo que suele ser un poquito más pasivo, como que o podemos promover algo o podemos, si entramos en el mundo ya del pitch y de estas palabras concretas y más fuertes, podemos como hacerlo o formarlo o crearlo, por ejemplo. Entonces la promoción es como un poco más, quizás no queda tan claro, o quizás la parte específica del objetivo, desde mi punto de vista, se puede perder un poquito porque como acción, la promoción puede caber un gran paraguas de posibilidades. Pero muy, muy buena pregunta. Todo depende también de la formulación finalmente. Entonces, más allá del verbo, depende mucho también de lo que venga después, de la formulación misma del proyecto. Pero muy buena pregunta. Ahí se quedaron pensando en el tema del verbo, que es muy importante. Vamos a los resultados entonces, quinto lugar. Los resultados esperados son aquellos logros concretos y observables. Al menos debemos incluir uno por objetivo específico, ¿ya? El objetivo específico entonces es el logro que yo me propongo hacer. El resultado esperado es efectivamente cuál va a ser ese resultado, cuál va a ser ese avance que yo me voy a comprometer, el cambio realizado, el logro ya ejecutado. Entonces ese es el resultado esperado. Tienen que ser cuantificables, por supuesto, tienen que ser precisos, realistas, alcanzables en el periodo en el que tenemos. También se les va a pedir acá niveles de éxito y medios de verificación de esos resultados esperados, que finalmente está muy relacionado con los indicadores, ¿no es cierto? Los niveles de éxito es una meta o un indicador que yo me voy a poner, que puede ser un indicador de alcance, de proceso, de resultado, impacto, que es importante también pensarlo en la formulación, porque ahí tenemos este desafío de el límite de tiempo y por lo tanto ahí se les invita como a pensar en cuáles son esos resultados que yo realmente voy a poder demostrar y comprobar en ese periodo de tiempo. Entonces tenemos que pensar en indicadores precisos y en evaluaciones que nos ayuden realmente a ver un antes y un después en ese periodo de tiempo. Un cambio, un avance, un punto A, un punto B, o sea, tengo que ser capaz de medir alguno de los logros, o sea, no alguno, todos los logros que me proponga, todos estos objetivos específicos. Entonces, aquí, ¿cómo se cuantifican, no es cierto, los resultados esperados? Con los indicadores. Muy importante entonces también definir los responsables de esta medición, aclarar cada cuánto tiempo se va a hacer esta medición y recordar nuevamente la factibilidad de la medición, recordar el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos y que sean fáciles o factibles más bien de medir. Por último, entonces, el presupuesto. Sobre el presupuesto, lo primero siempre es leer nuevamente las bases de postulación, ¿verdad? Donde van a encontrar las categorías de gastos permitidas, si es que hay límites según ítem de gastos, van a encontrar lo que se puede financiar, lo que no se puede financiar. Y una vez que ya tengo toda esa información clara, entonces me puedo poner a elaborar el presupuesto, esta herramienta que busca incluir todos los costos, o sea, anticipar en realidad y presupuestar todos los costos en cada uno de los ítems considerados para poder desarrollar y cumplir con nuestro proyecto. Un presupuesto realista y ordenado me va a permitir una correcta ejecución y dentro de la evaluación del proyecto, un ítem muy relevante, por supuesto, es la consistencia de este presupuesto con lo que se desea realizar. Entonces, no necesariamente tienen que tener en el presupuesto el máximo permitido del fondo, sino que lo que más importa es que el presupuesto sea consistente con lo que ustedes están proponiendo realizar. Entonces, eso va a estar considerado en esta evaluación técnica de sus proyectos. Vamos a hablar un poquito más en detalle, sí, ahora en adelante.
de ese tema. Muchas gracias, Sofía, por tu explicación, por tus tips ahí que nos diste a todos. Así que espero que hayan anotado todo. De todas maneras, esta sesión, les recuerdo, está grabada y la vamos a subir a la plataforma, ya para que no tengan ningún problema, que la van a poder ver nuevamente. Y ahora dejamos a continuación a Valentina Chondo, que es parte de banca responsable de Banco Santander y parte del equipo de los fondos concursables. Vale. Muchas gracias, Lore. Bueno, como les contaba Gonzalo al principio, el Banco Santander está muy comprometido con impulsar el progreso de las personas y de las organizaciones donde está presente, y creemos que estos fondos son una oportunidad de que de los mismos territorios y de las mismas organizaciones que están día a día puedan presentarnos en el fondo programas a lo largo de todo el país. Ya, entonces les voy a contar más en detalle los requisitos y sobre todo de la categoría de bienestar financiero que estamos hoy, ¿verdad? Entonces, los requisitos de quienes pueden postular son organizaciones sin fines de lucro de derecho privado, ¿ya? Súper importante que hay algunas organizaciones que son de derecho público, esas no pueden postular en estos fondos. Tienen que tener al menos 2 años de antigüedad, ¿ya? Tienen que subir el certificado de vigencia de la organización en la plataforma de postulación, y desde el minuto en que postulan al proyecto tienen que tener al menos los 2 años. Ahí vamos a ser súper estrictos en el fondo. Una parte importante de estos fondos es que queremos que sea un proceso totalmente transparente y igual para todos. Nos han escrito algunas organizaciones que están en proceso de constituirse, pero lamentablemente para estos fondos no pueden postular si no tienen 2 años de antigüedad, pero probablemente para los futuros van a poder hacer. Así que ahí les pedimos y les encargamos tener siempre todos los documentos al día. Tienen que ser también proyectos dentro del territorio nacional. Hay algunas organizaciones que trabajan fuera del país y en el fondo estos fondos son solamente para proyectos que se realicen dentro de Chile y que beneficien a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Ya? También eso es uno de los requisitos y de los marcos de los fondos, y les pedimos también que nos digan de qué forma van a justificar también esa situación de vulnerabilidad, y ahí la Sofi nos estuvo dando algunos tips de dónde encontrar esa información. ¿Y qué buscamos acá sobre los criterios en el fondo? ¿Qué tipo de proyectos buscamos? Esto está todo en las bases también con los porcentajes correspondientes, pero sobre todo buscamos proyectos de alto alcance. Eso significa que impacten a una gran cantidad de beneficiarios, ¿ya? Si alguno tiene, por ejemplo, un proyecto pensando en un orden de 10 o 20 beneficiarios, les recomendamos que piensen cómo pueden alcanzar a más personas. Si, por ejemplo, lo están pensando en una comunidad muy pequeña, ver cómo se pueden aliar con otras comunidades más cercanas, o si es un colegio, poder, por ejemplo, pensar en incluir a los padres, a los apoderados, a los profesores también, para que tenga un mayor alcance el proyecto. También buscamos innovación. Eso es algo súper importante para nosotros. Queremos que nos inviten en el fondo a generar proyectos diferentes, sobre todo en la parte de bienestar financiero, que es un mundo también tan nuevo, quizás más complejo de pensar en un proyecto concreto, y ahí queremos que nos inviten a probar cosas nuevas y a innovar. También buscamos proyectos que tengan resultados concretos, como decía Sofía, que tengan indicadores, y en los 3 meses de ejecución que duran los proyectos necesitamos que nos puedan decir a qué resultados se pueden comprometer y en el fondo cómo los van a medir también. Buscamos focalización, lo que se refiere a que queremos que los proyectos sigan las líneas que hemos creado, ¿ya? Una de las razones que contaba Gonzalo de por qué nacen estos fondos es porque el banco históricamente ha apoyado diferentes proyectos, pero queremos enfocar esos proyectos en las líneas que en el fondo nos interesa promover. Este fondo tiene 2 líneas, bienestar social y bienestar financiero, y cada organización puede postular solamente a una de las 2 líneas, ¿ya? Si la organización postula más de un proyecto, los proyectos, la cantidad de proyectos que suba van a quedar eliminados y no se van a evaluar, ¿ya? Entonces, que sean súper conscientes de que una organización tiene una posibilidad de postular, y puede postular o en bienestar social o en bienestar financiero, ¿ya? Una vez dentro de bienestar financiero, puede elegir una o más temáticas, que las voy a mostrar a continuación. Pero es súper importante que tengan súper presente que una organización tiene que postular solamente un proyecto. También buscamos transparencia. Esto es algo que queremos a través de los fondos también, de entregar una posibilidad abierta y para todas las organizaciones del país igual, y que sea transparente. Aquí tenemos un jurado externo también que nos va a ayudar a elegir los mejores proyectos que sigan los criterios que establecimos y que cumplan todos los requisitos. Y también, si es que necesitamos, les vamos a pedir más información a las organizaciones en el proceso de preselección en el fondo. Si hay algo que no nos queda claro, nos vamos
a pedirles más detalle, así que queremos que esto sea lo más transparente posible. Y también la participación del banco, o sea, acá nos referimos a que queremos que nos inviten también a participar y hacernos parte de sus proyectos, a poder entregarles, por ejemplo, expertos en temas financieros, si quieren usar las dependencias del banco, algún hito de inicio, algún hito de cierre, si quieren hacer alguna vinculación de algún voluntariado, de quizás una sucursal que esté cercana, o por el contrario, si no tienen una sucursal del banco cercana, quizás invitar a los que estén más cercanos por distancia y que visiten, que se vean posibilidades de cómo podemos hacer otro tipo de colaboraciones. Entonces la idea es que no solamente entreguemos los recursos, sino que también nos hagan parte de sus proyectos. Y ya yendo más de cabeza en el fondo a la categoría, que es bienestar financiero, esta tiene 4 temáticas, como les decía antes: conceptos financieros básicos, gestión de finanzas, hábitos responsables y prevención de estafa. ¿Ya? Esta categoría tiene 140 millones de pesos en total para repartir entre los proyectos ganadores, con un monto máximo de 20 millones de pesos por proyecto. ¿Ya? Y este es un monto máximo. Ustedes pueden presentar proyectos también menores, en el fondo, con menor escala o menor presupuesto, y también si son proyectos que ya tienen otro financiamiento, también pueden declararlo ahí en el formulario de postulación, siempre dejando bien claro cuál es el aporte que hace este fondo al proyecto, si es que el proyecto ya estaba pensado, ya estaba planificado, cómo los fondos que entregaría el banco mejorarían o amplificarían el alcance. Eso siempre tiene que quedar súper claro para que sea un proyecto interesante. Yendo en más detalle, la temática de conceptos financieros básicos se refiere a facilitar la comprensión de conceptos financieros básicos, ahorro, crédito, productos y servicios financieros. A veces tienen su propia jerga, son complejos de entender, y así la idea es facilitar estos conceptos para que las personas puedan tomar mejores decisiones, ¿ya? Acá hay un ejemplo, y esto en verdad es a medida de ejemplificar, pero ustedes saben que la innovación es parte importante de estos fondos. Por ejemplo, la creación de un canal de YouTube con información sobre productos y servicios bancarios, ¿ya? En el fondo explicando un poco la jerga de los bancos, especialmente enfocado en población migrante, ¿ya? Entonces, si ustedes nos presentan un proyecto de esta índole, quizás ya son una organización que trabaja con población migrante y ya tienen, en el fondo, los beneficiarios de alguna forma agrupados o tienen los contactos, y su proyecto es hacer una plataforma especialmente dedicada a esa población. Entonces, esas son más o menos las formas que queremos llegar. Hablando sobre gestión de finanzas, pensamos en proyectos que mejoren los procesos de planificación presupuestaria y contabilidad para personas o para organizaciones, ¿ya? Con capacitaciones, generando herramientas también innovadoras. Acá la idea es que nos inviten a hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, puede ser un ciclo de talleres teórico-prácticos, presenciales, para juntas de vecinos, ¿ya? En la región de Antofagasta como ejemplo. Pero en el fondo que junte la teoría y también que haga ejercicios prácticos, así las juntas de vecinos que van pueden entender mejor y hacer mejores procesos presupuestarios y contables. La temática de hábitos responsables se refiere a programas que generen cambios de hábitos de las personas o organizaciones para mejorar el bienestar financiero, ¿ya? Acá como ejemplo puede ser un programa de verano, pensando que los meses de ejecuciones son entre noviembre y febrero, entonces son periodos en que los alumnos a veces no están en clase, pero sí que pueden tener tiempo, y quizás ese es súper virtuoso que una comunidad escolar se organice y presente un programa de verano, y que en el fondo en este programa de verano esté enfocado en el ahorro y que de alguna forma premie a los niños, a los jóvenes que participen de ese taller, y que en el fondo sea quizás el resultado del taller, la estrategia que van a usar en el año para ahorrar en el curso, para cierta actividad, ¿ya? Enfocado en un colegio con un alto índice de vulnerabilidad escolar, por ejemplo, como para demostrar la vulnerabilidad de los beneficiarios. Sería como un proyecto que se podría presentar. Y en prevención de estafa, buscamos proyectos que entreguen información o que generen herramientas para evitar los fraudes o las estafas financieras, ¿ya? Y aquí como ejemplo pensamos en alguna plataforma que permita registrar las formas de estafas o de fraudes que hacen en una comunidad de vecinos, quizás con a gran cantidad de personas mayores, y que puedan así estar conectados y en el fondo entender qué formas están usando y estar más preparados si es que llegan a sufrir alguno de esos eventos. Y hablando un poco del financiamiento que está permitido financiar, honorarios o remuneraciones del equipo, y eso es súper importante que puede ser hasta máximo 60% del presupuesto, y que sean personas que hagan actividades específicamente dedicadas al proyecto, ¿ya? Si es que hay algún director, algún voluntario, se le puede entregar una remuneración siempre y cuando
que tenga actividades directamente relacionadas con el proyecto que ustedes están presentando. Ya también se pueden financiar gastos de operación, traslados, alimentación, difusión, materiales, si quieren habilitar, nos han preguntado mucho por materiales de construcción, en el fondo todo lo que ustedes sientan que se tenga que gastar para ejecutar el proyecto, todo eso está permitido dentro de esta categoría, que tenga relación y que esté bien justificado con el proyecto siempre, ¿ya? Que en el fondo solo se gaste en lo que es necesario para que este proyecto se lleve a cabo. Y también gastos administrativos también está permitido, materiales de oficina, servicios básicos, ahí todo lo que necesiten de nuevo para que el proyecto se ejecute. ¿Qué cosas no están permitidas financiar? Gastos financieros de la organización, intereses, multas, otro tipo de ese estilo. Auspicio de eventos que no estén relacionados al proyecto, ya si es que hay algún evento y ustedes quieren que quizás su organización esté como marca, eso no se permite. Y en el fondo cualquier otro gasto que no esté relacionado con la ejecución de su proyecto, en su lugar donde lo van a hacer. ¿Ya? Yo sé que quizás es un poco repetitivo, pero no está de más reforzarlo para que piensen bien ahí cuando armen sus presupuestos. Y algunas fechas importantes, hicimos una primera capacitación el martes sobre bienestar social. Hoy día estamos acá hablando sobre bienestar financiero, que es la otra gran categoría que tenemos. Y estas grabaciones van a quedar en YouTube, van a quedar disponibles para todo el público por si quiere verlo después. Y las postulaciones nosotros las abrimos el 23 de agosto y están abiertas hasta el jueves 26 de septiembre. Ya es súper importante que aprovechen el tiempo, que envíen con detención las bases. Las bases están disponibles en www.santander.cl. Los lleva a una página que tiene toda esta información y las pueden descargar las bases y les recomiendo ahí leerlas con detención. Como también nos decía la Sofía al principio, es súper importante, están detallados todos los criterios, pueden responder varias dudas y el 11 de noviembre vamos a publicar los ganadores. ¿Ya? Entonces, entre el 26 de septiembre y el 11 de noviembre tenemos diferentes procesos de preselección, después la selección ya con el jurado y luego publicamos a los ganadores para que ellos ejecuten durante 3 meses sus proyectos, ya desde que se entregan los recursos, que va a ser la semana del 11 de noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero, enero a febrero. 3 meses completos para ejecutar los proyectos. Y vamos a estar recibiendo dudas hasta el 10 de septiembre en 2 canales. Primero por correo, fondos concursables Santander 2024@simondecinene.cl y al WhatsApp, que es el número que está ahí en la pantalla. Ahí estamos respondiendo cada pregunta uno a uno. Yo sé que a veces muchas quieren que les respondamos preguntas específicas. Esos son los 2 canales oficiales donde estamos recibiendo preguntas. Así que los invito a todas y todos a leer las bases primero, porque muchas dudas se resuelven leyendo las bases. Y si tienen otra duda adicional, que la envíen al mail o al WhatsApp. Ya nosotros estamos como equipo trabajando arduamente para responder todas las dudas que existen. Y ahora voy a contarles algunas preguntas frecuentes que ya nos han llegado por los correos y por WhatsApp, porque probablemente son las mismas preguntas que ustedes tengan en sus cabezas. Primero nos han preguntado por la vigencia de la organización, y ahí como les comenté antes, de nuevo súper tajantes en que tiene que tener al menos 2 años de vigencia, ¿ya? Si no cumplen con este requisito, lamentablemente no van a poder quedar entre los ganadores. Nos han preguntado también mucho sobre los montos y los gastos, ¿ya? Para la categoría de bienestar social, el monto máximo es de 10 millones de pesos por proyecto, y para la categoría de bienestar financiero son 20 millones de pesos por proyecto. Y esto también pensando en que como banco queremos impulsar estos proyectos que desarrollan en el fondo estas temáticas, porque creemos que es algo que hace mucha falta y como bancos tenemos como una responsabilidad importante en empujarlo. Y ahí es importante mencionar que no es necesario que sean una organización que se dedique oficialmente a temas financieros. Si ustedes son una fundación que, por ejemplo, tiene colegios, pueden pensar cómo inculcar temas de responsabilidad del uso de sus recursos, de promoción del ahorro en sus colegios. Si tienen quizás una iglesia o tienen alguna organización comunal también, cómo pensar que sus vecinos o las organizaciones de su territorio también puedan tener en el fondo algún proyecto que desarrolle, que genere capacidades en las personas para tomar mejores decisiones financieras y tener un mejor bienestar financiero, ¿ya? El tiempo de ejecución, también lo dije, lo voy a repetir, son 3 meses, aproximadamente entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero, pero esos 3 meses son meses en que pasan cosas, que es fin de año, es verano, entonces también se pueden crear cosas interesantes, entretenidas,
que aprovechen eso y que se enfoquen en pensarlo para también la planificación de sus proyectos. Y también nos han hecho preguntas sobre la relación con el banco, si es obligación, por ejemplo. No es obligación que nos inviten a participar o que usen las dependencias del banco, pero sí es una invitación a que piensen cómo pueden relacionarse con el banco. Si es que, por ejemplo, necesitan algún experto en temáticas financieras, nosotros tenemos un equipo de estudios que son expertos y que hacen muchas charlas en temas financieros para personas mayores. Tenemos un programa de ahorro para niños con un juego, entonces que nos inviten y que nos pregunten y que también nos puedan presentar su proyecto quizás a la sucursal más cercana, generar algún tipo de relación ahí. Piensen cómo nos pueden involucrar y cómo nos pueden hacer parte también de sus proyectos. Y habían un par de preguntas por el chat que me gustaría aprovechar estos minutitos para responder. Si es que era obligación que la institución emitiera certificados de donación, no es obligación, es una información que pedimos en el fondo para que las organizaciones que ya lo hacen nos cuenten eso y así también poder tener un poco más de información de las organizaciones respecto a proyectos que han hecho anteriores, pero no es obligación que lo hayan hecho. También nos preguntaron sobre el tiempo de dedicación del proyecto, cómo se expresa. Aquí hay un poco de libertad, siempre que quede claro. O sea, si nos dicen horas semanales de ejecución, tal valor, de tal persona del equipo, quizás hay un jefe de proyecto y hay personas que ejecuten, quizás nos quieren decir el horario mensual. No hay problema con que lo fijen como ustedes prefieren, pero siempre que quede súper específico y que sean montos acorde obviamente a lo que corresponde. Y eso creo que eran las preguntas por el chat. No sé si la Lore tiene alguna otra pregunta que gustaría complementar. Gracias, Vale. Hay muchas preguntas y muchas consultas, pero les quiero decir con mucha honestidad que tenemos muchas preguntas en el correo, muchas preguntas por WhatsApp y todas estas preguntas que llegaron acá al chat van a ser respondidas, ya sea por el documento de preguntas frecuentes o si ustedes mismos mandan el correo con esta pregunta al correo que dijo la Vale, Fondos Concursales Santander 2024, también van a ser respondidas. Pero les pedimos un poquito de paciencia, ya, porque estamos respondiendo uno a uno todos los mensajes de WhatsApp y todos los correos. Y estamos de verdad a contra máquina respondiendo todo porque de verdad queremos ser un aporte para ustedes, ya desde el minuto cero creando este fondo, también es la parte de acompañamiento. Así que de verdad, por favor, paciencia y que de verdad se los vamos a responder todo, pero de repente no alcanzamos dentro del día a responder las cantidades de mensajes que nos llegan. Así que los invitamos nuevamente, por favor, a mandar estos mensajes o si es otra consulta más específica, un requerimiento quizás de la plataforma, de formulario, al WhatsApp o al correo. ¿Ya? Por favor, se los pedimos y mucha paciencia, que sí o sí vamos a responder todas sus consultas. Y bueno, la última pregunta, voy a aprovechar. Dice cartas de apoyo. En este caso, en este periodo, no estamos pidiendo cartas de apoyo. Si ustedes tienen, lo pueden nombrar en el formulario, ya dentro de su resumen, dentro de la formulación. No lo estamos pidiendo. En una segunda parte puede ser que lo pidamos si es que es necesario, ¿ya? Así que no se preocupen. Si no está dentro de los documentos de requisitos, es porque no lo estamos solicitando, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, de verdad, los invito nuevamente a mandar sus consultas y les recuerdo que el documento va a estar disponible en la plataforma el 16 de septiembre, ya para que lo puedan chequear. Eso no significa que el correo ya después no exista, va a estar, pero va a ser más limitada la recepción de consultas, ¿ya? Así que mucho éxito, espero que haya sido de mucho aporte, ánimo, aún quedan días. El documento va a estar el 16, así que aún hay tiempo, quedan 10 días después para seguir en el proceso de postulación, que es hasta el 26. Vale, ¿algunas últimas palabras de despedida? No, gracias Lore. Solo invitarlos a postular en el fondo, invitarlos a postular, a pensar sus buenos proyectos, a aprovechar las semanas que nos quedan. Después viene el 18, sabemos que es complejo, entonces de verdad que los invito a que aprovechen el tiempo, que se sienten con sus equipos, con sus beneficiarios, para todas las organizaciones comunitarias, con las personas, con los vecinos, y que piensen y que lean bien las bases, las subrayen, nos hagan preguntas, ahí como decía la Lore, al mail, al WhatsApp, y puedan presentar ojalá el mejor proyecto para sus comunidades
son solo 3 meses de ejecución, entonces tiene que ser algo bien concreto, que tenga un alto alcance, que sea innovador, como les decía antes, así que están muy invitados y también a compartirlo, a enviárselos a las otras organizaciones que no pudieron estar acá, todo va a quedar grabado, pero les invitamos también a correr la voz para que tengamos muchas postulaciones y los fondos sean también algo que podamos ir haciendo más adelante y que ojalá con más recursos y más apoyo. Así que muchas gracias por conectarse y también gracias ahí Lore y Sofía del equipo Simón de Sirene que nos están acompañando en todo este proceso desde el Banco Santander, acompañando como los expertos, ¿verdad?, en acompañamiento a organizaciones sociales. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y como última información, la capacitación queda grabada, se va a subir al canal de YouTube, pero el link lo vamos a publicar en la plataforma de postulación, en la sección de instrucciones va a haber un documento en PDF que diga capacitación bienestar financiero. Ustedes pinchan y va a aparecer el link de YouTube para que sea mucho más fácil el ingreso a esta capacitación. Así que nuevamente muchas gracias por su tiempo, mucho éxito, mucho ánimo y acá estamos para ayudarlos a todas y a todas. Así que una linda tarde y un lindo fin de semana. Que estén muy bien.